Las matemáticas en todo y tiene 1000 colores. Quiero presentarles a María Claudia, que es nuestra jefe editora de matemáticas, quien nos presentará a nuestro ponente y el tema de su charla. ¿Listo? Buenas tardes. El día de hoy contamos con la grata presencia del doctor Bruno D'Amore, una persona graduada en matemáticas, en filosofía, en pedagogía, doctor en educación matemática de la Universidad de Nitra y doctor honoris causa en educación matemática de la Universidad de Chipre. Él es además profesor de didáctica de la matemática de diferentes facultades, como en la Universidad de Bolonia, de la Universidad de Bolzano y de la Alta Escuela Pedagógica de Lorcano en Suiza. Además, es responsable científico del Núcleo de Investigación en Didáctica de la Matemática de la Universidad de Bolonia y en la actualidad es profesor y director de tesis del doctorado de la carrera del doctorado en educación matemática de la Universidad Francisco José de Caldas, aquí en Bogotá. Además, el doctor D'Amore ha sido autor de por lo menos 140 obras en el área de matemáticas. El día de hoy, él nos va a entretener, hoy y mañana, con una charla muy interesante que él denominó La matemática en todo y tiene 1000 colores, que resumiendo, el propósito fundamental es mostrarnos cómo a través de la matemática se pueden modelar muchos de los fenómenos de la naturaleza, de la arquitectura, del arte y de otras áreas que ni nos imaginamos, como es la literatura o la poesía. Él hoy nos va a encantar con esta charla. Sin más preámbulo, quiero pues dejarlos en compañía del doctor D'Amore y esperamos en el área editorial que sea de gran beneficio para todos nosotros en nuestras prácticas didácticas día a día. Entonces, bienvenido, doctor. Buenas tardes. Gracias por estar acá a todos, gracias por estas palabras de presentación, gracias por esta linda invitación en este congreso tan interesante, tan importante. Vamos a pasar, bueno, lo que queda de 2 horas para demostrar que realmente matemática tiene 1000 colores. Realmente intenté poner acá 1000 colores, pero no funciona. Es decir, que cuando tú pones 4, 5, 6, 7, después ya no se acaba más. Pero vamos a ver de otra forma. 1000 colores. O más. Dentro de 2 horas decidimos si tiene más. Les pido perdón antes de empezar por mi español. Es así. Un esfuerzo tremendo y espero que se alcance a entender lo que digo. Y en el caso negativo cambiamos idioma, no hay problema. Todo lo que voy a decir y mucho más ya se encuentra en un librito muy pequeñito, así que si acaso se pierde algo no importa, o si no alcanzo a decir todo. Normalmente para decir estas cosas me dan como 45 minutos, 1 hora de vez en cuando, y no alcanzo ni a empezar. Esta vez teniendo 4 horas, creo que como mínimo 500 colores llego. 1000 no, pero 500 sí. Ahora, todo el mundo sabe que es un fenómeno internacional compartido de todos los alumnos del mundo. La matemática es la disciplina, la materia más amada de todos los estudiantes.
Cuando están en primaria todos son locos por los números, las figuras, les gusta todo. Después empieza la adolescencia, 13, 14, 15 años, y hay como un cambio de ruta, ¿no? Normalmente. Yo conocí estudiantes universitarias del primer año que me dijeron: elegí la tal facultad. ¿Pero por qué? Porque no hay matemáticas. Entonces lo importante es que no haya matemática para elegir una facultad. Y esto se vuelve interesante desde un punto de vista de la didáctica, porque ¿qué hay que hacer para conquistar el corazón de los estudiantes? El corazón matemático, la pequeñita parte del corazón matemático que aún queda en algún estudiante. Decirle que la matemática tiene colores podría ser indudablemente una tentativa. Entonces la idea es de hablar hoy de un poco de estas cosas que podrían ser la respuesta a una pregunta muy interesante que hacen los jóvenes cuando empiezan a tener 15, 16 años, frente a los primeros argumentos matemáticos un poco complicados. Siempre uno en salón de clase que para el profesor y le dice: profesor, ¿a qué sirve esto? Y veo que el 90% de los colegas no saben qué contestar. Sirve para dar una nota, sirve para ir adelante, mañana vas a ver lo que sirve, es tan importante. Entonces la respuesta mía es: vamos a ver varias ocasiones en las cuales la matemática puede ser útil para leer, para interpretar lo que pasa en el mundo contemporáneo y en el mundo antiguo. No voy a leer lo que está acá, comento con otras palabras, les pido el favor de leer contemporáneamente. Empiezo con esta figurita que siempre me apasionó mucho. Espero que le va a gustar a un subconjunto lo vacío de ustedes. Estamos en el mar Egeo, islas griegas. Saben que hay una cantidad de islas pequeñitas, ¿no?, en el mar Egeo. Y estamos en el siglo IV, V antes de Cristo. Y las islas son habitadas por personas muy diferentes. O sea, si uno casualmente va en una de estas islas, en una de estas islas, no sabe si va a encontrar una civilización o caníbales que lo van a comer, no se sabe. Y entonces hay como un naufragio de una nave, se ve, y un grupo de personas de la nave alcanza a llegar nadando a la playa. Y están muy preocupados. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Vamos a encontrar feroces caníbales que nos van a comer? ¿Vamos a encontrar personas de alto nivel que nos van a coger, ayudar para regresar? Vamos a ver qué pasa. Y entre estos está el filósofo muy famoso, el filósofo Aristipo, el cual llegando ve en la arena unas figuras geométricas. ¿Se alcanzan a verlas? Y entonces Aristipo se voltea a los otros y dice: tranquilos, compañeros, estamos en un lugar de alto nivel social, seguramente estamos frente a una civilización que nos va a ayudar, no estamos frente a tribus de caníbales. Aristipo es el filósofo. Pongo aquí unas fechas, más o menos, por supuesto. Ustedes saben que las fechas se ponen sobre la base de las Olimpiadas, entonces siempre son múltiplos de 5. La isla hoy se sabe que era la isla de Rhodes, una de las más maravillosas islas del mar Egeo. Y todo esto, esta figura se encuentra en un libro de arquitectura del más grande arquitecto de los tiempos antiguos, Vitruvio. Aquí están sus fechas en el libro sexto, entonces cada uno lo puede ver. Podemos esperar solo
cosas buenas, dado que veo vestigios de seres humanos. Y estos vestigios de seres humanos no es una poesía, no es una pintura, no es una frase filosófica, es un dibujo de geometría, es matemática. Y normalmente la gente no piensa en la matemática desde este punto de vista. Si uno tiene que medir el grado de civilización de una nación, de un pueblo, de una civilidad, nunca piensa en la matemática, ¿verdad? Piensa en su filosofía, puede pensar en su tecnología, pero la matemática como acto significativo de la cultura, casi nadie lo piensa. Y es por esto que siempre me gustó pensar a Aristipo, pensar a Vitruvio, que dan a la matemática una importancia tan fuerte también desde un punto de vista ético. Y esto nos falta a veces. Por supuesto, el corazón de un investigador implica averiguar lo que se dice. O sea, no es suficiente mirar en internet, tomar un libro, hay que ir de persona a ver las cosas. Entonces con mi esposa Marta nos decidimos de ir a ver esta playa para ver si aún estaba la figura geométrica. Un sacrificio enorme ir en la isla de Rhodes hoy en día para averiguar si realmente las cosas estaban así. Nos tocó viajar en este lugar donde se quedan las ruinas griegas del teatro, por ejemplo, de una fortificación, esta es en parte griega y en parte de la Edad Media, una iglesia que la guía nos dijo, esta es la más antigua iglesia cristiana del mundo, y esta frase la escuché como 1000 veces en mi vida. Entonces, bueno, está bien. Y la cosa más interesante es encontrar la playa. Alcanzamos a encontrar la playa. Les voy a mostrar cómo es la playa hoy. Cambió un poquito. Y qué pena quedarse en este hotel, en este balcón allá. Mira, no, la figura en la arena ya no se encontró. La figura, pero la playa es esta. ¿Se entiende por qué la Grecia tiene una bandera azul y blanca? Estando allá uno se da cuenta que los colores son bien elegidos. Bueno, alcancé a ver una sonrisa antes aún de empezar, y eso también es raro en matemáticas. La gente viene, ¿dónde están las ecuaciones, profesor? Me está hablando de la isla de Rhodes. Rhodes es una isla maravillosa, se come de una forma divina y se toma, que no le digo. Entonces vamos a averiguar. Este es el espíritu científico de un matemático. Pero quiero empezar con algo un poquito más serio. Cuando me presentaron, esta estupenda señorita dijo, en el arte figurativo. Y yo escuché detrás todo decir, pero no, ¿dónde está en el arte figurativo? Nunca. Empezamos precisamente con una obra de arte conocida a todos, y puede ser que casi nadie la vio desde el punto de vista matemático, pero solo desde el punto de vista artístico o religioso. ¿De qué obra se trata? Vamos a ver. Esta, la crucifixión, cuerpo hipercúbico de Salvador Dalí. ¿Quién no conoce a Salvador Dalí? Todo el mundo lo conoce, lo celebra. Todo el mundo conoce sus bigotes gigantes, ¿no? Y su locura total. Dalí era loco, pero loco, inteligente, porque lo hacía para que el mundo hablara de él. Entonces era un loco especial y muy culto, porque todo el mundo piensa a sus obras surrealistas, se llaman, pero vamos a descubrir algo muy interesante. Aquí está este Cristo en una cruz. Aquí está una señora, puede ser que es la mamá, quién sabe. Pero el título es raro, ¿no? Porque cuerpo hipercúbico. Uno ni lo lee. Será, no sé qué significa. Pero si uno empieza a mirar la cruz, dice, pero qué cruz tan rara. Pero normalmente la cruz son dos.
dos pedazos de madera, ¿no?, que se intersecan de una forma, formando cuatro ángulos rectos. ¿Y aquí qué es esto? Bueno, empezamos con un poco de matemática a ver qué hay detrás de esta idea de Salvador Dalí. Pensamos a un cubo. ¿Alcanzan con los ojos de la mente a pensar a un cubo? ¿Sí? ¿Matemáticos? Ahora tú tomas en una cara de este cubo un plano ya, un plano, y tienes que proyectar este cubo sobre este plano de una forma perpendicular. La proyección es un cuadrado. Ahora tomas un cuadrado y la recta que pasa por un lado, y proyectas el cuadrado en esta recta con una proyección perpendicular también. La proyección del cuadrado es un segmento. Ahora tomas el segmento, una recta perpendicular al segmento en un vértice, y proyecta también. La proyección es un punto. Y entonces se puede proyectar el cubo lentamente, de forma oportuna, llegando a un cuadrado, a un segmento, a un punto, ¿verdad? Cualquier niño de 11 años alcanza a pensar estas proyecciones. Las caras, que son los bordes del cubo, son cuadrados, y precisamente el cuadrado es la proyección del cubo. La proyección del cuadrado es un lado, un segmento. La proyección del segmento es un punto. Aquí está el punto. Ahora hacemos el proceso inverso. El punto lo pensamos como representación del cubo en un espacio a cero dimensión. El segmento como una representación del cubo en un espacio a una dimensión. El cuadrado como una representación del cubo en un espacio a dos dimensiones. ¿Quién nos impide de ir adelante? Es decir, pensar al cubo como la proyección de un hipercubo, es decir, de un cubo a cuatro dimensiones, en nuestro espacio a tres dimensiones. Necesita solo un poco de fantasía. Y la fantasía es el arma típica de la matemática. Sin embargo, si deseamos pasar del cuadrado 2D al cubo tridimensional, pensamos cómo se puede hacer. Lo hago aquí. Dibujamos un cuadrado rojo. En sus bordes, los cuadrados que es posible poner. Entonces 4. En uno de los bordes de uno cualquiera de estos cuadrados, un cuadrado más. Entonces son 6. Cualquier niño de 10 años reconoce en esta configuración que esta se puede doblar y construir un cubo, ¿verdad? Hacemos el mismo procedimiento partiendo de un lado para construir el cuadrado del cual él hace parte. En cada uno de su borde, que son 2, se pone un lado más. En uno de estos lados, en su borde, se agrega uno más. Y entonces tenemos ahora una configuración y cualquier persona se da cuenta que se puede doblar para construir el cuadrado de partida. Ahora un poquito más de fantasía. De otra parte, estamos en el Salón Rocco 2, el mundo de la matemática. La fantasía es totalmente necesaria. Tengo un punto. En su borde tendría que poner puntos, pero el punto tiene dimensión 0, no tiene bordes, entonces no puedo hacer nada. Lo dejo así. Y agrego uno más. A este punto tengo 2 puntos, que es un segmento. Entonces realmente yo puedo pasar a generalizar con una fórmula. En el caso del punto era 1 más 0 en el borde más 1, 2, que me da un segmento. En el caso del segmento, no sé si se acuerdan, era 1 más 2, porque el segmento tiene 2 bordes, más 1 igual a 4, y me da el cuadrado.
Nel caso del cuadrato tengo un cuadrato rojo, 4 bordes y uno más, son 6, el resultado del cubo. Pero aquí ya está una fórmula, 1 fijo, un par, 0, 2, 4, ¿cuál será el próximo? 0, 2, 4. Imagínense a un niño de primero primaria le das una sucesión. 0, 2, 4. ¿Cuál sigue? Todo el mundo te dirá 6. Entonces vamos a aplicar esta fórmula tan sencilla. Si quiero pasar del cubo tridimensional al cubo cuadridimensional, pongo un cubo central, que aquí no se ve, en sus caras 6 cubos más, en uno de estos un cubo más. Estoy aplicando la fórmula de antes, 1 más 6 más 1. El cubo de partida, 6 en las caras y uno más. Esta entonces sería la representación tridimensional de un cubo a 4 dimensiones. Ahora volvemos a la crucifixión, porque no se olviden que estábamos hablando de Salvador Dalí, no de geometría. Regresamos a Salvador Dalí y vamos a ver ahora dónde está crucificado el Cristo. ¿La reconocen? Ahora entienden el título, ¿verdad? Esta es la representación tridimensional de un hipercubo a 4 dimensiones, y por esto el título de Salvador Dalí. Y cuando uno piensa a Salvador Dalí como genio rebelde, como persona surrealista, él estudió geometría. Esto no se puede saber sin nada. Tuvo un profesor muy famoso en el mundo de nosotros, muy famoso, Bancroft, que era profesor en Canadá, precisamente un estudioso de geometría a varias dimensiones. Y la cosa bonita, que se van a ver el cuadro, aquí en Baco, por supuesto no se alcanza a ver desde lejos, por esto que los invitaron a venir adelante, solo para mirar este cuadro. Aquí en Baco está una baldosa de forma cuadrada, por supuesto en perspectiva, hay que imaginarla, que es la proyección de este cuadro dimensional. Y es entonces correcta. No solo esta idea genial de un Cristo que no es solo tridimensional, que no es solo de este mundo, pero de un Cristo hipercúbico. No sé Francisco I qué dirá, pensando en un Cristo hipercúbico, hay que decirles, le voy a escribir una carta, mira, Cristo puede ser hipercúbico también, miramos qué me va a contestar. Pero aquí está todo perfectamente matemáticamente correcto. Entonces uno entra, mira los cuadros, pasa frente a esto, mira el título, no lo entiende, y entonces dice, ah, qué bonito este cuerpo de Cristo. Ah, mira esta pobre señora como está desesperada. Y ni entiende ni la mitad del cuadro. ¿Alcancé a explicarme? Aquí no es tanto el Cristo, no es tanto la Virgen María. Aquí es la matemática el personaje. El título te lo está diciendo, pero uno dice, ah, yo no conozco la matemática, a mí me gusta el arte. Estúpido. Entonces tú vas a ver Dalí y no entiendes qué te está diciendo. Esta es un poco la filosofía de lo que estoy haciendo con esta matemática en todo. Buscar estas cosas, a veces son obvias. Por un matemático aquí es obvio. Por un no matemático hay que pensarlo y intenté entonces de explicarlo con unos pasajes. Pero si no sabes esto, te pierdes la mitad o más del significado de la obra de arte. Y ahora voy a cambiar totalmente de tema y quiero hablar de la naturaleza y de cómo la matemática está presente en la naturaleza. Hay 1000 maneras diferentes de decirlo. Yo prefiero decirle así. Hace un par de siglos
un matemático francés intentó de encontrar una fórmula general con la cual se podía, dando parámetros oportunos, reconocer cualquier tipo de forma. Aquí si nosotros miramos la forma más presente son los rectángulos, pero si uno mira la cara del compañero que le está dado, o mira por ejemplo estos sofisticados dibujos que está en el tapiz, del tapete, estas formas tan elaboradas. Entonces pensar a una única fórmula que te permite de describir el rectángulo, la cara de la persona que está a tu derecha y esta figura aquí abajo. El pobrecito intentó y bueno, y no alcanzó. Pero a distancia de tiempo esta fórmula se encontró. Y la cosa curiosa es que no fue un matemático a encontrarla, pero un botánico belga, el famoso Johan Gielis, botánico, que encontró la fórmula. Por supuesto, un botánico le gusta la idea de buscar una fórmula por todo tipo de formas. Aquí está el querido amigo Johan Gielis. Bueno, entonces él ahora está girando el mundo presentando esta fórmula. La revista científica American, bueno, que no es una revista de alto nivel científico de investigación, pero es una revista divulgativa muy famosa, le dedicó un número entero a él y a su fórmula, un número entero de la revista. Imagínense, se llama la superfórmula. ¿La vamos a conocer? Hay profesores de primaria acá que mañana pueden jugar con esta fórmula con sus niños. Aquí es la fórmula. Bueno, fue una pequeña broma, me van a perdonar. No está adaptada para niños pequeños, pero está muy bien, por ejemplo, para jugar con una buena tecnología, eligiendo bien. Por ejemplo, uno puede poner esta fórmula en un software geométrico de un cierto nivel. No de estos sencillos, de un cierto nivel. Y inventar, por ejemplo, aquí hay que inventar una función que depende de una medida angular. Aquí hay que inventar números reales, n1, n2, a, b, etc. Pero poniendo en lugar de estos parámetros, en lugar de estas funciones, números idóneos, salen formas muy interesantes. Vamos a ver las formas que le dieron a Gielis tanta fama. Este es un cristal de bismuto, por ejemplo. Estos son los parámetros que hay que poner y la función de la amplitud del ángulo es el ángulo mismo, entonces muy sencilla. Y él continuó a intentar, a buscar. Semillas de girasol. No son casuales, todo el mundo lo sabe, puesto en una forma geométrica muy interesante. Cristal de grafito, conchas, bueno, tengo miles. Por ejemplo, estas son las diatomeas, que son organismos unicelulares y parecen tan diferentes entre ellas, pero no es así. Los parámetros más o menos que se utilizan son del mismo tipo. Por ejemplo, esta tiene, mira, la función constante. Es increíble porque la cosa bonita que él me dijo es que más sencilla desde el punto de vista de la naturaleza es la cosa que estamos estudiando, más sencilla la fórmula. Y esto es muy interesante por lo que vamos a decir después sobre la geometría de la naturaleza. Bueno, tengo miles, ahora no vale la pena que vamos en detalle, solo se lo muestro. La superfórmula es el único caso que yo conozca de alguien que patentó una fórmula matemática. Normalmente los matemáticos son personas un poco ingenuas, un poco, ¿cómo decir?, generosas,
Y cuando inventan una fórmula o algo así, el día después la van a publicar. Y todo el mundo es dueño de la fórmula. Él es un biólogo, y entonces lo pensó muy bien, y espera, yo lo voy a patentar, y quien quiere usarla tiene que pagar. Y él me dice que la cosa funciona muy bien. Ahora, bueno, hay varias cosas que se podrían decir, pero paso adelante, hay formas sencillas. Esta es una estrella de mar. ¿Qué se puede hacer con estas fórmulas? Bueno, no vale la pena entrar en detalle, ¿no? Ahora les propongo, pero una reflexión. Yo pongo casualmente parámetros y la función, y el mío software me crea una imagen, y yo reconozco, mira, este es mi tío, existe, lo conozco. Entonces, una forma natural que existe. Otras veces yo pongo acaso los parámetros y sale la forma de algo que nunca vi. La naturaleza lo creó y se extinguió, o la naturaleza aún no llegó a crear lo que tiene esta forma. Dicho de otras palabras, tiene más fantasía la geometría o la naturaleza. Ahora, que la naturaleza tenga fantasía es obvio. Piensan ustedes lo que alcanzó a producir la naturaleza, qué animales tan raros que existen, ¿no? Y personas también que tienen caras tan variadas, no hay dos iguales. Y animales tan raros y flores, una fantasía increíble. Pero es obvio que con este tipo de geometría yo puedo hacer más, porque puedo llegar a todas las formas y agregarle otras que aún no están o que se perdieron. Entonces es una forma de pensar, como decir, filosófica, interesante, sobre la fantasía que tiene la geometría frente a la fantasía de la naturaleza. Es algo por lo cual vale la pena pensar. Por ejemplo, se alcanzó desde poco a fotografiar bacterias de forma rectangular, tan pequeñas que no se puede ni decir, mira cuánto, 5 micrómetros, increíble. Pero este tipo de forma ya estaban en la fórmula de Higgs. No es la forma que se descubrió. Y miren esta concha. Le voy a decir algo que los matemáticos presentes les gustará mucho. Antes me toca decirle que es verdad, esta es una concha de verdad. No es dibujada por mí, por esta ocasión, es de verdad. ¿Reconocen estos dibujos que la naturaleza creó sobre la concha? ¿Sí? ¿No? Miramos bien. ¿Nunca escucharon a este señor? El lógico Sierpinski, que creó uno de los primos fractales del mundo, no fue el primero, pero uno de los primeros. Esto lo puede hacer también un niño de sexto, o sea, de séptimo, cuando aprende a manobrear bien la recta. Tú tomas un triángulo equilátero y cada lado lo divides en dos partes iguales y construyes el triángulo central. Mira qué bonito, es equilátero también. Wow. Ahora en cada uno de estos triángulos, 1, 2, 3, hace lo mismo. Lo divides en mitad y vas a dibujar el triángulo central. Mira, son triángulos equiláteros. Y así continúas. La suerte que tenemos nosotros matemáticos es en esta frase. Y así puedes continuar. Así que nunca un matemático va a continuar, pero a nosotros le toca hacer.
Este es un dibujo muy interesante desde varios puntos de vista matemáticos, no voy a entrar en detalle. Uno de los primeros conjuntos que nos hicieron hablar de una forma diferente. Regresamos ahora a la concha de antes y ahora mírala bien, por favor. La invención de Sierpinski, totalmente lógica, totalmente formal, la naturaleza ya la tenía. Es decir, dividir en dos partes y completar es algo que la naturaleza sabe hacer muy bien. Es muy interesante ir, por ejemplo, a la búsqueda de formas. Antes hablé del girasol, por ejemplo. No hablé del girasol, no lo sé. O sí, hablé del girasol. La distribución del flor no es casual, todo está perfectamente matemáticamente identificable, pero son cosas tan conocidas que casi tengo vergüenza en decirlas. Me gustaría continuar con la naturaleza, pero si me permiten voy a hacer como un recorrido un poco largo, porque quiero pasar por el arte figurativo, pero después regreso a lo que estaba diciendo sobre la naturaleza y la geometría. Voy a introducir un personaje que me entusiasma mucho, que amo muchísimo como personaje, que es el grande Albrecht Dürer, alemán. Aquí está su famoso retrato, aquí está la estatua en Norimberga, donde él nació y casi siempre vivió. Y en este momento se encuentra detrás de la catedral de Norimberga, pero es una estatua que se mueve mucho. Las fechas, en este momento puede ser que uno no la tiene en mente, entonces la pongo acá. 1471, entonces estamos en pleno Renacimiento. El Renacimiento, todo el mundo sabe que tiene sí que ver con el arte, pero también con las ciencias y con la matemática en particular. Quiero introducir este personaje, voy a hablar un poquito de él, así que después continuamos nuestro recorrido en la naturaleza y en la matemática. Este es un autorretrato de él, se firmaba así, autorretrato de la fecha, la su firma y el mismo que escribe. No es una foto, esto es un óleo sobre lienzo. Bueno, aquí ya habría muchas cosas que decir. Bueno, si todo el mundo conoce perfectamente Dürer, no voy a decir nada. Si necesita, voy a decir unas palabras. ¿Qué opinan ustedes? ¿La digo una palabra? Bueno, Dürer es uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, pero su origen es muy humilde. Es el sexto de como mínimo 8 hijos de una pareja pobre. Cuando él tiene la edad, 14 años aquel tiempo, para empezar a hacer algo, él decide de ser pintor. Él dice, papá, quiero ser pintor. El papá dice, bueno, habría esperado que hiciera de electricista, de albañil, pero bueno, si quiere ser pintor, allá hay una escuela muy fuerte, en Norimberga, voy a pedir que te acepten allá. Un joven aprendía a dibujar, trabajando con maestro, sin salario, salario, ¿está bien? Sin salario, solo para comer, le daba que comer nomás, pero aprendía a dibujar. El suo maestro, nadie se acuerda el nombre, era Michael Folgemuth, conocido, ¿verdad? Nadie se lo recuerda porque cuando uno tiene un alumno como este, seguro que su nombre desaparece, no nada que hacer. Pero él, después de este caso típico, el alumno que supera al maestro y llega un momento en el cual quiere hacer más y se da cuenta que sus estudios, su habilidad podría ser mucho más, porque ya el maestro no puede enseñarle nada. Entonces la historia, muy bien descrita por un crítico de arte famoso,
Panofsky, regresa al papá y dice: papá, dime chico, me toca ir a estudiar, quiero ir a aprender. Chico, tú sabes que si quieres ir, va, pero aquí vinieron. ¿Y dónde? En Italia. Italia, ¿cómo que en Italia? Sí, sí. Mira, chico, va, pero yo no tengo dinero, decides tú. Y él salió. Ya tenía casi que 17 años y salió. ¿Y cómo se procuró el dinero? Me están viendo de ustedes, ¿verdad? ¿Te interesa, no? Bueno, se casó con una vieja heredera, que es algo que le aconsejo a todos los jóvenes, que es perfecto. O sea, más vieja mejor. Y Panofsky cuenta que el día después de la boda ya estaba de viaje para Italia. No se sabe qué pasó la noche anterior, se pasó algo. Y entonces se volvió rico de un momento al otro y salió para estudiar en Italia. Voy a mostrarle algo más. El maestro Folgemund, por ejemplo, se van a Norimberga, me van a agradecer, porque entran en la navata central y hay como estas obras de madera, todo por todas las columnas, y se alcanza a ver la mano de Albert Dürer. Se alcanza a reconocer un Dürer joven, pero se alcanza a ver. Llega en Italia, spudoratamente copia la pintura italiana. Ahora habría mucho más que decir, pero no vale la pena. En particular, Andrea Mantegna. La idea de poner la cruz de Cristo, no por tierra, pero dentro un piso con ladrillos, no sé cómo se llaman, baldosas. Esta idea no es de Dürer, él la robó en Italia, la robó al grande Mantegna. La idea de poner calaveras a la base de la cruz no se la inventó él. O sea, fue en Italia y copió desesperadamente varias ideas y sobre todo el poder que tenían, el poder formal matemático que tenían estos pintores. Cuando hablo de Mantegna estoy hablando de alguien espectacular. Mantegna, el autor de esto, Cristo, que tiene una perspectiva increíble. Normalmente Cristo está en frente o se ve en la cruz. Pensar a un Cristo que está en una cama, mirando los pies, y cada pie tiene el signo de un clave. Sí, les pido perdón, pero más de así no puedo hacer. Y esta es una pintura espectacular, increíble por la edad, 1490 estamos hablando. Y para dibujar a un Cristo que necesita un coraje de león. Él aprende todo esto, pero se da cuenta que aún le falta algo. Y decide que le toca estudiar geometría. Lo mismo que le pasará después a Salvador Dalí. Hay que estudiar geometría. No es suficiente ser un buen pintor, color, está bien, pero hay algo que es formal, una organización estructural de la obra. Y entonces decide de estudiar geometría. ¿Y dónde puede aprender geometría? Hoy sería sencillo, cualquier universidad, cualquier colegio, pero aquel tiempo no era así. El lugar donde más se estudiaba geometría de alto nivel era la Universidad de Bolonia, la primera universidad que se construyó al mundo. Su declaración es esta: sin conocimiento, el arte es una mezcla casual de imitación desconsiderada, fantasía irracional y práctica ciegamente aceptada. Ahora, pensar que esto lo está diciendo un pintor parece increíble, ¿no? O sea, le necesita el conocimiento. ¿Y qué conocimiento? La geometría. Solo para bromear un poco, porque esto me lo estoy inventando yo, es curioso cómo la palabra matemática deriva del griego mathema, que precisamente significa conocimiento. Entonces él está buscando el mathema, la matemática, y en particular la geometría.
En Bolonia aún tenemos la fecha, se llama de inscripción de matrícula de Albrecht Dürer, aún está. Si así uno puede, la puede mirar. Le cambiaron el nombre, en lugar de llamarlo Albrecht Dürer, lo llamaron Alberto Durero, porque el nombre alemán era demasiado complicado por la persona que estaba tomando apuntes, y pagó, sabemos que pagó para la inscripción 22. 22, ¿qué me están pidiendo? No se sabe, porque no se alcanza a leer. Paga 22 monedas, pero no se sabe qué moneda es. No es la moneda de Bolonia de este momento, no se sabe qué pagó. Bolonia tuvo otros alumnos de este nivel tan bajo. Entonces tiene, al fin, la idea genial de la cual yo quería hablarle. Eso lo puede hacer cualquiera. Tomar un rectángulo de un material que se puede estirar, manipular, gracias, que podría ser, por ejemplo, de caucho, y hacerle como un retículo, todo bien cuadraditos, cuadrado, y dibujar el perfil de alguien, de un ser humano cualquiera, de tu tío, de tu abuela, de tu hijo, de tu amante, así, perfil. Y después tú tomas esta base y empiezas a manobrearla para hacer como transformaciones geométricas. Pueden ser sencillas o pueden ser complicadas. ¿Qué pasa? Que el perfil que tú tenías se vuelve otro y puede cambiar. Y entonces tú dibujaste a tu tío, manobreándolo bien, te encuentras en mano una persona totalmente diferente. Él empieza a hacer este estudio, tomando perfiles especiales de personas, poniéndolo en este tipo y haciendo de papel y haciendo estos cambios. ¿Por qué me están pidiendo? Gracias por esta pregunta que me permite de entrar en detalle. No había pensado de decirlo, pero se me lo piden tanto, se lo voy a decir. La idea de la época es dominada por una disciplina, comillas, científica, comillas, que se llama fisiognómica. ¿Qué es la fisiognómica? Aquel tiempo se pensaba que el carácter psicológico de una persona dependía de su perfil y de su su forma, rasgos, gracias, del rasgo de su cara. Por ejemplo, una persona que tiene las orejas demasiado pegadas acá, a la mejilla, seguramente es un ladro, ¿no? O sea, si tú encuentras que te robaron algo y hay 3 personas, seguramente lo que tiene la oreja acá es él que la robó. O si uno tiene la nariz, una vez estaban estas personas que tienen el labio así, ¿no? Estos eran pobrecitos, eran tremendos para ellos, porque cualquier cosa era culpa de ellos. Yo veía. Y entonces el problema era estudiar el carácter de una persona psicológico gracias a su cara. Y esto continuó hasta hace poco. Aún al inicio de 1900 se hacían procesos en tribunales basados sobre la fisiognómica del ser humano. Él empezó a hacer este estudio. ¿Cuál era su idea fundamental? Que yo tomo la cara de un señor que evidentemente es muy amable, amante de la paz, le gusta tomar y comer, persona sencilla, mira la frente que tiene, grande pensador. Le hago unos pequeños cambios y lo vuelvo persona mala, estuprador, tremendo. La idea que tenía él es que la geometría es la forma en la cual la naturaleza trabaja sobre el ser humano para conformar su espíritu psicológico. Y tentaba de demostrar cómo, o sea, qué tipo de geometría.
Es un estudio destinado, por supuesto, a no tener éxito desde el punto de vista moderno de nosotros, pero que a su tiempo tuvo un éxito increíble. Albrecht Dürer. Todo el mundo lo conoce, por supuesto, por sus obras increíbles desde el punto de vista pictórico, pero no todos lo conocen desde este punto de vista. Entonces pensé de regalarles esta visión. El estudio del cuerpo humano fue tremendo, saltó muchas cosas, estudió, pero de tantas formas. Bueno, y ahora, tampoco. Y ahora miren por favor este dibujo que está acá. Este dibujo es un falso total, en el sentido que la primera línea de figuras es de Dürer y yo se la puse encima acá. El resto de la página es una página de verdad. ¿Qué tenemos? Huellas dejadas por un animal, transformadas para obtener otras. Pescados con perfil dentro una rejilla, ¿se dice? Cuadrícula, transformadas para tener otros pescados. Carapazón de cangrejo, ¿bien dicho? No, pero lo dije bastante bien, ¿no? Capacidad de cangrejos cambiados y se pasa de uno a otro. Pescados, ¿cómo se llama esta mandíbula? De un animal que come vegetal, ¿no? De uno a otro. Entonces, la idea es la misma que tenía Dürer, ¿o no? La misma idea. Pero esto no es Dürer. Esto es uno de los más grandes científicos naturalistas de todos los tiempos. El señor Darcy Thompson. Mira las fechas. Estamos ayer. O sea, después de 300 años, una idea que parecía tan loca de un pintor alemán fue tomada por un escocés naturalista y se volvió una de las más grandes descubiertas de ciencias naturales de todos los tiempos, gracias a la geometría dinámica. ¿Qué les parece? Para él era una tontería y nosotros nos podemos reír. Para este señor fue un éxito increíble. Darcy Thompson, por muchos es considerado el más grande. En esta figura es lo que tiene la barba. Es él lo que tiene la barba, vosotros no. Había que reír, no importa. La próxima vez. Darcy Thompson estudió la matemática del desarrollo de las formas de la naturaleza. Esta importante propiedad de aumentar el crecimiento sin modificar la forma total es característica de la espiral logarítmica y de ninguna otra forma matemática. Y él encontró que la espiral logarítmica era la base del crecimiento de la naturaleza. Habría que decir mucho más acá. Por ejemplo, estos son cocodrilos, lo digo de forma general, muy diferentes, que viven en continentes diferentes, y la cabeza se obtiene con manobras de tipo geométrico. Entonces ahora puedo concluir mi discurso continuando con esta propuesta. Yo tomo la cara de un cocodrilo, el perfil de mi suegra, la puedo estar, está su hija acá representándola, y la puedo manobrear así, y al final llega una persona totalmente desconocida. La naturaleza juega así. La naturaleza juega con la geometría, como podremos hacer nosotros. Tienen que contestar esta pregunta un día o otro. Mañana me van a contestar, si regresarán acá, que continuamos esta charlita. Me van a decir: Bruno, lo pensé esta noche, no tenía nada mejor que hacer. Y
Yo sé que uno de ustedes está pensando, pero Bruno es muy fútbol, muy hábil, sí, muy hábil. Tiene que mostrarnos la matemática en lugares donde uno no la espera, pero mira, va a buscar la naturaleza, un tipo de pintura. Allá sabemos que hay matemática. Pero por ejemplo en literatura, ¿por qué no me haces un ejemplo de literatura? Allá no. ¿Cómo que allá no? ¿Quién es este señor? Este señor es el grande Jonathan Swift, el famoso escritor de los viajes de Gulliver, los viajes de Gulliver. Aquí pongo la fecha. Jonathan Swift es un personaje increíble. Bueno, era un pastor, cada uno tiene sus problemas, pero escribía de una forma estupenda, todos los amaban. Sus primeras obras tuvieron un éxito increíble. ¿Hasta cuándo no tuvo la idea tremenda de escribir los viajes de Gulliver, que estúpidamente son pensados como un cuento para niños y que en realidad son algo que hay que leer? Son una sátira tremenda contra la cultura de la época. Tanto que terminó en prisión. O sea, por culpa de los viajes de Gulliver, que el niño lee, está gigante, está pequeño, no, él terminó en prisión. Entonces, realmente hay que leerlos y estamos frente a un espectáculo de la literatura. ¿Se acuerdan? Gulliver, primer viaje, termina en el país de Lilliput, donde toda la gente son pequeños, bueno, o son pequeños ellos, o es grande, no importa, es relativa la cosa, pero la diferencia es mucho. Y ellos primero no lo acogen tan bien, pero después lo aceptan, y él tiene que comer, que tomar, que vestirse. Entonces empieza un discurso muy interesante, porque por ejemplo hay que vestirlo. Vamos a leer lo que escribe Jonathan Swift. Los matemáticos de su majestad, habiendo descubierto que la estatura de Gulliver excedía la de ellos en una proporción de 12:1, y considerando que sus cuerpos eran similares al suyo, infirieron que debía contener 1728 cuerpos de ellos y tener necesidad, por tanto, de una cantidad de comida equivalente, etcétera, etcétera. Uno lee 12:1, 1728, ni lo mira, ¿verdad? Piensa 12:1, entonces mucho más. Estamos frente a Jonathan Swift, un gran escritor, no uno cualquiera, uno que hace caso a todos los detalles. Y aquí hay algo que nos está diciendo, escondido en estas palabras, matemáticamente interesante, o es casual. Gracias por esta pregunta, pensámonos bien. No hay mucho que decir, pero hacemos un pequeño paso atrás a los griegos antiguos, Eudoxo, Arquita y al grande Arquímedes de Siracusa. Entre las varias cosas que ellos estudiaron, estos son nombres que se pueden hacer en un salón de clase. Arquímedes siempre se nombra, por ejemplo. Entre las tantas cosas que ellos estudiaron hay la siguiente. Tomamos dos segmentos. Uno que es el doble. Si yo con estos segmentos hago los cuadrados, este segmento es el doble de esto, entonces el área del más grande es, ¿cuánto más grande es el del primero? Todos dicen 4, normalmente todos dicen 2, no 4, ¿verdad? Y si en lugar del cuadrado yo hago el cubo, es decir,
El segmento A primero, B primero, es el doble de AB. Este cubo, ¿cuántas veces contiene AB? 8, ya escuché 8 decirlo. ¿Por qué 8? Mirámoslo bien, porque 2, porque es el doble. 3, porque estamos pasando la tercera dimensión. Entonces, 8 veces más. Era 2 veces más, se vuelve 2 a la tercera veces más. Regresamos a Jonathan Swift. La proporción entre un habitante de Lilliput y Gulliver es de 12. 12 al cubo es precisamente 1728, el número que dice Swift. Un escritor de verdad no pone nada a caso. Él es un narrador formidable que cuando empiezas a leerlo no alcanzas a terminar, pero sus detalles, también científicos, son formidables y son correctos. Esto hace un escritor de verdad. Ay, yo amo la literatura, odio la matemática. Bueno, vas a perder la mitad. Cuando lees, no te das cuenta de la parte matemática que seguramente extrae la literatura. Y tú ni las ves, te vas a perder. Mejor saber un poquito. Hay un momento en el cual tiene que tomar, pobrecito, porque él también toma y le dan del vino. ¿Cuánto vino le dan? Una bote. ¿Por qué una bote? Porque un lilliputiense bebe media pinta. Uno dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, vamos a ver en la época cómo se utilizaba la medida de líquidos. 1728 medias pintas forman 108 galones. Y 108 galones son exactamente una bota. Todo es perfecto en una ópera literaria que tenga valor. No solo es un narrador, también es una persona técnica. Pero me pido, ¿cuántos lectores de una obra como esta se dan cuenta de esta sutileza narrativa? ¿O simplemente uno lee y no se da cuenta? A mí que me importa de matemática, bueno, pierdes una cantidad de detalles tan hermosos solo por esta ignorancia. Ignorancia que solo la tienen solo quien está desatento, también los científicos a veces. Este señor Jim Gilbert White está estudiando un ave, se llama Himontopus, un ave pequeña que tiene patas largas, como un flamenco. Lo captura, lo pesa, 120 gramos. Mide las patas y mira que son 20.4 centímetros. Hace la división y encuentra que la relación peso-medida vale 5.8. Ahora, cualquier persona del mundo científico acá dice, pero ¿qué está midiendo? ¿Qué es este 5.8? O sea, ¿qué significa una relación entre peso y medida de las patas? ¿Qué es? No sé. El científico, el zoólogo, pues sí. A este punto captura un flamenco, míralo acá, qué bonito. Lo pesa y encuentra 1.82 kilogramos. La pata 50. Hago la división. Si la naturaleza es algo que procede de una forma constante, tendría que encontrar el mismo, ¿no? Pero no, absolutamente no. Para encontrar el mismo, el pobrecito flamenco tenía que tener piernas, patas de 3 metros. Y entonces concluye que la geometría, que la naturaleza, no se comporta de una forma continua, que hacen saltos. Hilbert, ¿por qué no estudias los viajes del Gulliver en lugar de hacer el tonto con la ciencia que no sabes? ¿Qué significa dividir un peso por una pie, por una pata? ¿Qué? Mira cómo hizo Gulliver, lo hizo también Jonathan Swift. Míralo.
El peso se puede pensar como algo tridimensional, o sea, dicho de una forma diabólica como él merece, es mucho más similar a un volumen que a una medida lineal. Entonces, si tú quieres hacer una proporción, tienes que sacar la raíz cúbica, y en este caso funciona. La geometría de la naturaleza es una geometría perfecta. Tú eres un estúpido. Pero lo ve mejor un escritor agudo que un científico miope. Me paro un momento, que el tiempo se está dando, porque me gustaría mostrarles algo. Ahora buscar acá me cambió todo. Mira, acá está. Acá, acá. Me gustaría mostrarle como una película, ¿cómo se dice? Un filmino pequeñito. Sí. Ya que estamos en un ambiente tecnológico, ¿no? Este congreso es pensado por la tecnología. Entonces vamos a ver. A veces pasa, ¿no? Cuando, bueno, yo tengo una cierta edad, y cuando llegaron los computadores, pues yo aún pertenezco a la edad de cuando se habían estas cosas de cartón cortadas a un lado, con todos los huequitos dentro. ¿Cómo se llamaba en aquel espacio? Hay que apagarlo. ¿Y cómo hago para apagar esto? Mira, allá hay un pulsante redondo. Mira, es esto. Y esto sirve para apagar, sí. Entonces lo apago, bueno. ¿Y ahora cómo puedo prenderlo? Mira, es el mismo. Cuando está apagado lo aprende, y cuando está prendido lo apagas. Bien. Y mira, y esta fresita aquí, ¿a qué sirve? ¿Y cómo hago para...? Mira, así. Y perdí el mouse, ¿cómo se llama el ratoncito? Bueno, lo puedes hacer acá. Estas tonterías, ¿no? Ustedes piensen que fue el único caso en la historia del mundo en el cual un cambio tecnológico conllevó consigo preguntas tan idiotas. No es así. Lo que te voy a mostrar es una película de verdad que cuenta la historia verdadera del ingreso del libro en el mundo de la cultura occidental. Antes estaba el rollo. Uno lo abría y lo cerraba. Y después llegó el libro, totalmente diferente. Las palabras están en idioma noruego. Pero tengo la traducción en italiano y se lo voy a traducir rápidamente en lo que yo puedo de español. ¿Listos? ¿Eres tú, Ansel? Buen día. Por favor, siéntate, por favor. No alcancé a hacer nada esta tarde. Sí necesita tiempo. Pero todos tienen problemas con el nuevo sistema. No se abre. No se abre, no pasa nada. ¿Intentaste abrirlo? Abrirlo. Esto sería sencillo. ¿Quieres un vaso de agua? No, gracias. Entonces, se hace así. Bueno, ahora estamos. Esto lo sabía yo también, pero después no sé qué hacer. Tenía miedo que si yo lo vería, el texto desaparecía. Para ir adelante, tiene que tomar otra hoja y girar la página. Así. Y el texto continúa de la otra parte. Se dice voltar la página. Pero dime, si quiero tornar detrás, solo tiene que girar la página en otro sentido. Entonces, así termina y aquí empieza otra vez.
Pero cuando quiero terminar, ¿qué hago? Tienes que cerrarlo. El texto está seguro aquí. Es seguro que no voy a perder nada. No, todo se queda aquí dentro. Entonces, pero respecto al rollo, necesita más tiempo. Espera, quiero probar otra vez. Lo hago así, volteo la página así, adelante y detrás. Y cuando termino, cierro así. Así. Bueno, gracias. No, mira, no es posible. Mira, no me alcanzo a abrirlo. Pero tienes que abrirlo de frente. ¿Y no es lo mismo? No es lo mismo de esta parte. Mira. ¿No tienes el manual de instrucción? El manual sí es esto. Pero seguro mismo no se abre. ¿Qué les parece? Yo me acuerdo a mí mismo y más o menos pasaba esto. Y buenas noches a todos, que tengan una buena noche o que duerman, sea un poco. Bravo.